Buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a la Escuela de Modelación, antes Escuela de Biomatemáticas, y hoy tengo el enorme gusto de presentarles al doctor Chris Cripps de la Universidad de Texas en Arlington. El doctor Cripps nos ha colaborado amablemente desde los inicios de la licenciatura. Es un profesor que amablemente acepta nuestras invitaciones cada vez que recurrimos a su apoyo. Y este ciclo iniciará precisamente con la participación del doctor Cripps. Y sean todos bienvenidos. Chris, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y el público es todo tuyo. Muchas gracias, Roberto. Siempre es un placer estar con ustedes. Será un placer aún más grande el día que podemos estar juntos en persona, pero de todas maneras, aunque sea virtual, me da gusto visitar la UACH y este grupo. Roberto me invitó a platicar un poco con ustedes sobre un proyecto de investigación y decidí hablarles sobre un proyecto que terminé recientemente con una estudiante doctoral aquí en Texas. Voy a no, esto no. Voy a compartir con ustedes la presentación. Muy bien. Estoy intentando, pero no quiere. Roberto, me está diciendo que tengo que otorgar permiso para compartir la pantalla. ¿No sabes cómo Sí, cambiar? déjame ver. No sé si me permites desconectarme y volver a entrar, a ver si así puedo. Sí, porque tienes permiso para presentar. Sí, Está bien, sí, sí, sí. bueno, disculpa. Listo. Ya está, Chris. Tienes desactivado el micrófono, Chris. Gracias.
No sé si ustedes sepan, bueno, si el doctor Ávila les haya dicho, pero trabajo específicamente en modelos epidemiológicos como sistemas dinámicas, pero lo que recientemente me interesa es la interacción de la ecología con la epidemiología. Entonces aquí tenemos una situación que modelamos donde vienen y interactúan fuerzas demográficas, o sea, la dinámica de poblaciones y también la infección. Y no sé si ustedes hayan estudiado modelos de competencia o la idea de competencia entre diferentes grupos o especies. Aquí tenemos un tipo de competencia no solo entre especies que tienen, bueno, que buscan los mismos recursos, aquí comida, pero también con un patógeno. O sea, hay dos especies que buscan el mismo tipo de comida, pero que también un patógeno afecta al mismo especie. Este recurso es uno de los animales que ven aquí en esta foto, son las cebras. Las cebras hospedan un tipo de infección bacteria que se llama el anthrax. Aquí una foto, bueno, de las bacterias que provocan la enfermedad. Esta infección mata a los animales y se reproduce con sporos que se transmiten luego a otros animales. Al mismo tiempo, los carroñeros, como buitres y chacales, se alimentan de los cadáveres de las cebras, o sea, no matan ellos mismos a las cebras, pero viven de los animales que mueren por otras causas. Entonces, hay un tipo de competencia con tres competidores, los dos tipos de carroñeros y también los patógenos, bueno, las bacterias. Y dentro de esta competencia, podemos identificar dos tipos de carroñeros, carroñeros obligados, lo cual implica que solo viven de eso si no encuentran cadáveres de los cuales se pueden alimentar, no van a sobrevivir. Y de otra mano hay carroñeros facultativos, lo cual significa que sí tienen otras posibilidades para alimentarse, otras fuentes de alimentación. En el caso de chacales, pueden cazar animales muy pequeños hasta invertebrados, como insectos grandes, y de tal manera en periodos cuando no encuentran cadáveres de animales grandes, se pueden alimentar de otra manera. Entonces no están tan dependientes de esta competencia como los buitres. Y el contexto para este estudio es una zona en África que se llama el Parque Nacional de Etosha. Es un parque que se ha estudiado mucho, en parte porque el país de Namibia, donde se encuentra, lo ha convertido en uso turístico. Como 1 millón de turistas llegan, al menos en tiempos antes de la pandemia, a visitar este parque para mirar los animales cada año. Entonces, les interesa a los que están cuidando el parque manejar las poblaciones de animales que están dentro. Y aquí vemos, pues, unos ejemplos, unos animales y una escena dentro del parque. Aquí hay un mapa de África para ubicar un poco más dónde se encuentra este parque. Y aquí hay una foto de los buitres, bueno, de un buitre y de un chacal
llegando a buscar a la misma alimentación. Un poco de información sobre el anthrax, y aquí les pido perdón que las transparencias no estén al 100% en español, pero espero que como mi práctica está en español no les moleste. Como comenté ya, la enfermedad de anthrax se provoca por una bacteria. En el Parque Nacional de Etosha hay brotes periódicos de anthrax entre los mamíferos que se llaman ungulados, normalmente por esta etapa del año. Y durante un periodo de 28 años que tomaron datos, encontraron más de 3,000 animales que se habían muerto por causa de anthrax, siendo miembros de 11 distintas especies, de los cuales las cebras son los más afectados. Y por esa razón, escogimos a las cebras como una población representativa de los ungulados que se afectan por el anthrax. La manera de transmisión de esta enfermedad es que los animales vienen a comer el pasto ahí cerca de donde otros animales han muerto del anthrax y se acercan a donde están los esporos y luego por vías respiratorias o por comer el pasto se infectan con los mismos esporos. También aquí está importante porque los carroñeros también se alimentan de los mismos cadáveres de anthrax y de cierta manera sirven a impedir la transmisión del anthrax porque comiendo a los cadáveres que tienen los esporos impiden que los esporos se transmiten a otros animales. Y de esta manera es una competencia más directa entre los carroñeros y el patógeno. Si ahora investigamos un poco más profundamente la diferencia entre los dos tipos de carroñeros que consideramos en este estudio, los chacales evidentemente son mamíferos, mientras que los buitres son aves. Compiten para la misma fuente de alimentación, pero los buitres evidentemente tienen una ventaja, lo cual es que vuelan, así encuentran o identifican primero a los cadáveres y también llegan más pronto que los que tienen que ir caminando. Así que los buitres llegan primero a los cadáveres, comienzan a alimentarse hasta que lleguen los chacales. Y ahí en ese momento hay una competencia más directa. Y en el caso que los chacales sean numerosos o más grandes que los buitres, pueden impedir que los buitres sigan alimentándose ahí. Entonces, vamos a considerar en esta investigación dos tipos de competencia. Una se llama explotadora. Una competencia explotadora significa simplemente que cada competidor come o quita los recursos del otro, mientras que una competencia más directa, que se llama competencia de interferencia, implica que uno de los competidores elimina el acceso del otro
al recurso deseado. En este caso, podemos considerar que los buitres interfieren con el acceso de los chacales a la carroña porque llegan primero y quitan una parte del recurso antes de que lleguen los chacales. Entonces, las preguntas de investigación que queremos contestar con este estudio son cuáles son los efectos de la competencia con los chacales y del tipo de competencia sobre la persistencia o la capacidad de sobrevivir de los buitres. Aquí hay un como diagrama que incluye las 5 poblaciones modelados en este estudio. Hay cebras sanas y vivas. Hay luego cebras muertas. Hay cebras, bueno, los cadáveres de las cebras, algunas son infectadas por el anthrax y son capaces de volver a transmitir la infección a las cebras vivas. También hay cadáveres no infectadas que ocurren debido a la mortalidad natural de las cebras. Y luego hay los 2 tipos de carroñeros que se alimentan de los cadáveres de las cebras, sean infectadas o no infectadas. Vamos a comenzar armando el modelo de competencia con una competencia explotadora, o sea, los 2 carroñeros, las 2 especies de carroñeros se están alimentando y compitiendo con el uno con el otro simplemente por el hecho de estar comiendo el mismo recurso. Empezamos con la población de cebras vivas. No sé cuántos entre ustedes ya han estudiado ecuaciones diferenciales o hasta sistemas dinámicas, pero esta primera parte de la ecuación diferencial que describe la población de las cebras es la ecuación logística, que es uno de los primeros modelos de población que se forman con ecuaciones diferenciales. Entonces, ya está muy bien estudiado y si algún día toman una clase de sistemas dinámicas, seguro que uno de los primeros modelos o una de las primeras ecuaciones diferenciales que verán es esta misma ecuación. La R pequeña representa la tasa de reproducción de las cebras. La K mayúscula representa la capacidad del medio ambiente para sostener a las cebras. En este caso sería el número de cebras que pueden vivir del pasto que está ahí en el Parque Nacional. Luego tenemos aquí un término que representa la mortalidad natural de las cebras, con una tasa mu de mortalidad, que es simplemente el recíproco del promedio de vida, duración de vida de una cebra. Aquí finalmente tenemos un término que representa mortalidad adicional de las cebras provocado por la infección del anthrax. Y aquí se aprecian 3 términos, bueno, 3 factores. Uno es el número de cebras que hay. La C va a ser el número de cadáveres de cebras infectadas con los esporos de la bacteria, los cuales evidentemente difunden los esporos, y luego un constante A, que es un parámetro que representa la tasa de contacto entre las cebras vivas y los esporos de los cadáveres infectados. Y luego verán que estos 2 términos
de mortalidad de cebra son los primeros dos términos aquí y aquí para incrementar el número de cadáveres de cebra o no infectados o infectados. La U es el número de cadáveres de cebra no infectados. Se incrementa cada vez que muere una cebra por causas naturales. Hay una tasa Rho de descomposición de los cadáveres. Entonces aquí un término negativo y el mismo término aquí, solo describiendo descomposición de los cadáveres infectados. Luego hay un término con alfa J, que es la tasa de encuentros o de depredación de los chacales J con cada tipo de cadáveres. O sea, los chacales vienen a buscar a los cadáveres, los encuentran y los comen con cierta tasa que llamamos alfa J. Este término aparece en las dos ecuaciones, bueno, las ecuaciones para los dos tipos de cadáver, y luego hay un término parecido para lo que comen los buitres, que se modela con una V. Y como este modelo es de competencia explotadora, los términos aquí son simétricos, o sea, tienen la misma forma, lo que comen los chacales y lo que comen los buitres. De la misma forma, aquí tenemos ecuaciones para la población de chacales y la población de buitres. Cada población tiene una tasa de natalidad, una tasa de nacer o de reproducción, que es, este término es dependiente del número de chacales o de buitres y también del número de cadáveres que encuentran, porque es de esta alimentación que tienen la fuerza, la bioenergía para reproducirse. Luego también hay un término de mortalidad natural para cada especie de competidor. Y finalmente hay un término aquí constante para los chacales que representa la fuente alternativa de alimentación que tienen ellos, o sea que no son carroña. Y así formamos el sistema dinámica. Roberto, no sé si lo haya mencionado, pero si alguien tiene preguntas, las pueden preguntar o pueden teclarla en la ventana de chat. Sí. Sí, con gusto. Muy bien, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo, es un sistema de 5 ecuaciones diferenciales que analizamos para ver las consecuencias o el resultado, el comportamiento del sistema bajo una competencia explotadora. Y lo que les propongo explicar ahora es cómo vamos a cambiar este modelo o alterar este modelo para incorporar la interferencia que ejercen los buitres sobre los chacales. Lo que hace es cuando los buitres llegan primero a la carroña, ellos como que apartan una parte de la alimentación o del recurso para ellos mismos, o sea, lo comen antes de que llegan los chacales. Entonces, para los términos que representan lo que comen los chacales, vamos a dividirlo por un término 1 más KV
donde V sigue siendo el número de buitres. K es un parámetro, K minúscula, es un parámetro que representa el grado de interferencia de los buitres. O sea, hasta qué punto están quitando o apartando el recurso fuera del alcance de los chacales. Y si no están interfiriendo, podemos poner K en 0 y el modelo se reduce al modelo de competencia explotadora. Pero cuando K sea más grande que 0, se va a reducir la cantidad de cadáveres o de alimento que alcanzan los chacales. Y pues de la misma manera se reduce la reproducción que está dependiente de su alimentación. Entonces, estos términos en rojo representan el efecto de interferencia de la parte de los buitres al llegar primero a la carroña. El análisis de este modelo procede por medio de equilibrios, que son soluciones constantes del sistema de ecuaciones diferenciales, y por cantidades umbrales que se llaman números reproductivos. Y aún las personas que no habían escuchado o no habían estudiado modelos epidemiológicos antes de esta pandemia, han escuchado ahora del famoso número R o R0, que representa un índice epidemiológico que mide la fuerza de transmisión de la epidemia de COVID. Pues cada patógeno que está circulando en una población tiene un número reproductivo y de hecho esta idea de un número reproductivo no es originario de la epidemiología, sino de la ecología o más específicamente de la demografía, y el concepto empezó con la idea de un número reproductivo demográfico que representa la fuerza de reproducción de una especie. Entonces hay como una analogía aquí. El número reproductivo de una infección es el número reproductivo del patógeno que está provocando la infección. Aquí, bueno, también vale mencionar, hay un método canónico para derivar la fórmula para el número reproductivo en términos de parámetros del modelo. En esta plática no propongo entrar en estos detalles, pero si alguien tenga preguntas, obviamente estoy dispuesto a explicar cómo se calculan. Pero se define en términos del ambiente que existe al principio de un brote. Y aquí, como hay dos fuerzas interactuando, bueno, hay tres, ¿verdad? Hay tres competidores. Hay los chacales, los buitres y el patógeno, pero ya postulamos que los chacales son solo competidores facultativos, o sea, esta competencia para el alimento de los cadáveres no es la única fuente de alimento para ellos, entonces realmente no, en el modelo no hay peligro o no hay riesgo que vuelven extintos los chacales. Los chacales sí van a sobrevivir porque tienen alimento alternativo. Entonces realmente hay dos competidores que corren riesgo de perder o de desaparecer, son los buitres y los patógenos. Entonces, cada número reproductivo tiene dos contextos posibles en que se define. Para el número reproductivo de base,
del anthrax se puede definir en un contexto donde no hay buitres o se puede definir en un contexto donde los buitres son presentes. Y la presencia de los buitres sí afecta la capacidad reproductiva del patógeno. ¿Por qué? Porque los buitres están comiendo a los cadáveres que son el medio de transmisión del anthrax. Así que uno espera que el número reproductivo de base del anthrax en la presencia de los buitres sea inferior al valor del número reproductivo de base del anthrax cuando no hay buitres interfiriendo. Bueno, aquí están las ecuaciones para estos números. No propongo platicar mucho sobre estas formas, excepto decir que estas cantidades son cantidades umbrales, o sea, si R0, aquí tenemos el número reproductivo del anthrax sin buitres y aquí el número reproductivo del anthrax con buitres. Si el valor de la versión apropiada sea inferior a 1, implica que la infección va a desaparecer, el brote va a volverse extinto. Si el valor sea superior a 1, implica que el brote va a va a persistir y va a quedar presente dentro de la población de las cebras. Ahora, si cambiamos a los números reproductivos demográficos de los buitres, también hay dos contextos, porque el número demográfico, el número reproductivo demográfico de los buitres es diferente si no hay anthrax que si hay anthrax. ¿Por qué? Porque si hay anthrax, afecta a la población de las cebras. Los buitres son, suponemos, 100% dependientes de la carroña como su alimento. Y entonces, si hay menos cebras, va a haber menos cadáveres de cebras, entonces va a haber menos buitres. Entonces, tenemos dos números demográficos para los buitres distintos dependiendo del contexto epidemiológico. Y de esta manera, podemos ver con estos dos pares de números reproductivos que cada competidor de estos dos, o sea, de los buitres o del patógeno, afecta a la persistencia del otro. Ahora voy a pasar al estudio de equilibrios y lo que uno hace con un modelo, bueno, así, un sistema dinámico, es identificar primero cuáles son los estados finales posibles, que son estos equilibrios, son valores constantes que son soluciones al sistema dinámico. Y encontramos 5. Y básicamente son todas las posibilidades, o sea, en un principio puede que no hay anthrax, no hay buitres y tampoco hay cebras. Los chacales van a sobrevivir porque se supone que tienen otra fuente de alimento, pero en el resto de la plática no voy a considerar esta posibilidad porque vamos a suponer que sí hay cebras. Entonces, en los 4 equilibrios demás hay cebras, pero en el E1 no hay anthrax, tampoco buitres. Luego, todas las combinaciones posibles, hay anthrax, pero no hay buitres,
hay buitres, pero no hay anthrax, y finalmente hay los dos. Hay condiciones que uno puede derivar matemáticamente para que esto, bueno, los valores de las poblaciones sean positivos o al menos no negativos para que tengan sentido biológico. Hay condiciones para su existencia entonces, y también hay condiciones que podemos derivar para la estabilidad asintótica de estos equilibrios. Otra vez no propongo ahorita entrar en gran detalle ahí porque es un tema para estudio en una clase de sistemas dinámicos o ecuaciones diferenciales. Pero lo que encontramos es que todas estas condiciones se pueden describir en términos de los números reproductivos, los 4 números reproductivos que desarrollamos. Y para entender un poco mejor cómo uno puede poner juntos todas estas condiciones como pedazos de una imagen, decidimos construir una gráfica. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde elegimos como los ejes la ración entre la tasa de reproducción y la tasa de mortalidad de los buitres. O sea, es una medida de la fuerza reproductiva de los buitres. Y en la otra eje, el parámetro A, que es la fuerza o la tasa de contacto o de infección del anthrax. Y lo que graficamos son los 4 umbrales. Aquí tenemos el umbral donde el número reproductivo de base del anthrax en la ausencia de los buitres sea exactamente igual a 1. Aquí, siendo el umbral demográfico, del otro lado de ese umbral, graficamos más bien el valor 1 del número reproductivo de anthrax en la presencia de los buitres. Y de igual manera, graficamos aquí los 2 umbrales demográficos para los buitres, alternando aquí es el número reproductivo demográfico en la ausencia del anthrax y aquí en la presencia del anthrax. Y pues puse estas imágenes aquí para que entiendan pues más intuitivamente cuáles son los 4 resultados posibles. Sin anthrax, sin buitres, aquí solo buitres, aquí solo el anthrax y aquí los 2. Vemos primero que, por ejemplo, si se afecta el umbral demográfica, la presencia de los buitres, porque con que más buitres hay, más alta vuelve, aunque ligeramente, el umbral para la persistencia del anthrax. Vemos en un principio poca diferencia entre el umbral demográfico de los buitres sin el anthrax y con el anthrax, pero aquí arriba vemos algo muy interesante, que de repente esta curva da hacia la derecha, lo cual implica que si el anthrax se transmite muy bien, digamos aquí arriba de cierto valor, no es posible que sobrevivan los buitres. ¿Por qué será? Pues si el anthrax se transmite muy bien, implica que las cebras van a tener una población muy reducida y por lo mismo van a haber tan pocas cadáveres que no se pueden alimentar los buitres suficientemente para persistir. O sea, van a volverse extintos los buitres aquí arriba. Si hay demasiado anthrax, los buitres no pueden persistir porque no hay suficiente alimento para ellos.
Hicimos otra gráfica del mismo tipo, pero con otras ejes. En este caso, tomamos el recíproco de la ración en la gráfica anterior. Aquí tenemos la ración de mortalidad sobre, bueno, tasa de mortalidad sobre tasa de natalidad. Aquí de los chacales, aquí de los buitres. Estas ejes son medidas de la debilidad competitiva de cada especie. Y esta línea aquí, con pendiente 1, es la línea donde la competencia es más o menos igual. O sea, los buitres y los chacales tienen la misma fuerza o la misma debilidad en sentido de competencia. Y vemos los mismos 4 equilibrios sin enfermedad y sin buitres, con buitres pero sin enfermedad, con los dos, buitres y la infección, y aquí solo con infección pero sin los buitres. Y vemos este mismo cambio de la dirección de la curva que observamos en la gráfica anterior. Bueno, todo esto viene para la competencia explotadora, o sea, cuando los buitres y los chacales tienen las mismas capacidades como competidor. Y ahora vamos a investigar qué es lo que pasa cuando los buitres tienen la ventaja de poder llegar primero, bueno, encontrar primero, llegar primero y comer una parte del alimento antes de que lleguen los chacales. Lo que ocurre es un tipo de bifurcación que se llama una bifurcación hacia atrás. Otra vez, desconozco cuáles conocimientos ya tengan ustedes, si hayan escuchado de las bifurcaciones. Una bifurcación es un fenómeno dentro de los sistemas dinámicos en que hay un cambio de existencia y o de estabilidad de un equilibrio. Normalmente, y en una bifurcación hacia adelante, lo cual ocurre en el modelo de competencia explotadora. Tenemos una situación aquí donde no hay buitres. Bueno, esta gráfica tiene como eje vertical el número de buitres en el equilibrio. Entonces aquí estamos por el suelo, o sea, sin buitres. El equilibrio sin buitres es estable. Y luego, cuando cruzamos el umbral del número reproductivo demográfico de los buitres, siendo 1, surge un equilibrio donde los buitres sí sobreviven. El equilibrio de extinción de los buitres vuelve inestable y el equilibrio de la persistencia o sobrevivencia de los buitres es estable. Entonces, los buitres sí van a sobrevivir si el número demográfico sea superior a 1. Cuando cambia de dirección la bifurcación hacia atrás, o sea, hacia valores inferiores del número demográfico de los buitres, cambia de dirección esta curva, en vez de salir o surgir subiendo hacia la derecha, sube hacia la izquierda hasta un punto donde luego sí da media vuelta y sube hacia mano derecha. Entonces crea una zona entre estas dos bifurcaciones, donde hay 3 equilibrios, de los cuales 2 son estables.
Entonces, para valores donde el número demográfico de los buitres es inferior a 1, tal vez muy ligeramente inferior a 1, hay dos resultados posibles. Si empezamos con muy pocos buitres, entonces los buitres van a volverse extintos. Pero si empezamos con un número crítico, una masa crítica de buitres, van a poder sobrevivir aquí, aunque normalmente no sería posible que ellos persistan. Y esto es debido a la interferencia. Y esto solo ocurre cuando el parámetro K, K minúscula, que indica el grado de interferencia de los buitres, sea superior a 0. O sea, incrementando el valor de K, cambia la dirección de esta curva y la dirección de la bifurcación hacia la izquierda. Y luego incrementando, si seguimos incrementando el valor de K, esta curva va aún más hacia la izquierda, creando una región aún más grande donde los buitres, si hay al principio una cantidad suficiente de ellos, pueden sobrevivir aún bajo condiciones que normalmente no favorecen la persistencia o la sobrevivencia de los buitres. Y todo esto es debido a la interferencia, o sea, debido al hecho de que ellos llegan primero y pueden apartar una parte de la alimentación de la competencia. Ahora, lo que hicimos es, para el modelo de competencia de interferencia, sacamos las mismas gráficas que hace un momento les mostré para el modelo explotadora. Aquí es la gráfica que les mostré hace unos momentos. Aquí es la misma gráfica para el modelo de competencia de interferencia, y lo que vemos es que hay una nueva curva o una nueva serie de curvas que extienden esta línea. Y bueno, señalo aquí el rango de valores en la primera gráfica es bastante reducida, ¿verdad? Va desde 10 hasta 12,5, lo cual representa solo una pequeña parte de esta gráfica. Pero si reducimos esta así, veríamos que este cambio ligero de pendiente se ve más profundo, y este umbral es lo que cuenta. Y hay entonces una segunda consecuencia muy interesante. Esta curva morada es donde existe la bifurcación, o hasta donde extiende la bifurcación hacia atrás. Primero, hay regiones, esta región más o menos triangular, donde los buitres pueden existir junto con la enfermedad, donde normalmente no habría buitres. También esta región como un trapezoide aquí abajo, donde los buitres pueden sobrevivir sin la enfermedad, donde normalmente no habría ni enfermedad ni buitres. Bueno, eso es debido a la bifurcación hacia atrás, pero hay un resultado tal vez inesperado, que en esta región, entre los dos umbrales epidemiológicos, donde, porque los buitres sobreviven, el umbral epidemiológico que cuenta es el umbral en la presencia de los buitres y no el umbral en la ausencia de los buitres. O sea, aquí en esta región, no solo los buitres, sino también el anthrax pueden persistir. Y eso es inesperado porque, en general, la presencia del anthrax
impide la existencia o la sobrevivencia de los buitres y viceversa, la sobrevivencia de los buitres impide la persistencia del anthrax, del brote de anthrax, pero aquí una región existe que no existe normalmente, donde por el hecho de persistir de los buitres, también persiste la brote del anthrax. Y esto puede ser una gran sorpresa. Investigamos la razón, y la razón es que encontramos que cuando sobreviven los dos tipos de carroñeros, bueno, no hay chacales aquí señalar, pero cuando existen los chacales y también los buitres, el número total de cadáveres que se eliminan es inferior al número de cadáveres que se eliminan cuando no hay competencia. Y este resultado suena contraintuitivo, pero es un resultado bien conocido entre los modelos de competencia. O sea, cuando hay dos competidores que persisten, la tasa de eliminación del recurso común es inferior de cuando solo hay un competidor. Normalmente los dos competidores no pueden persistir juntos. Aquí la sola razón por la cual los dos competidores pueden persistir es que los chacales son solo competidores facultativos y van a persistir independientemente de la competencia. O sea, aun cuando ellos, los chacales, pierden la competencia, van a sobrevivir. Entonces hay esta región donde persisten los dos competidores y por lo tanto disminuye la cantidad de cadáveres que se eliminan y así deja que persista el brote o la transmisión del anthrax. Luego aquí les muestro el mismo fenómeno en el otro tipo de gráfica. Aquí arriba a la izquierda es la gráfica que les mostré para el modelo explotador de competencia explotadora. Y lo que pasa cuando incrementamos el valor de K es que aparecen otras regiones aquí debido a la bifurcación hacia atrás. Y empezamos a investigar cuánta interferencia es suficiente para tener un efecto significativo. Este aquí obviamente es la gráfica cuando K sea igual a 0. Aquí cuando K es igual a 0.05, ya casi toda esta región se ha convertido a una situación biestable, pero aun cuando K es igual a 0.0005, o sea, muy poca interferencia, aún así hay una región muy grande donde existe o extiende la bifurcación hacia atrás. Como veo que tenemos ya poco tiempo, voy a adelantarme un poco. Aquí hicimos una tabla simplemente para mostrar que los valores, los números demográficos de los buitres sí se decrementan por la presencia de los chacales. También el anthrax reduce el número equilibrio de buitres en la población. Y aquí nuestras conclusiones en el modelo de competencia explotadora, para que los buitres sobrevivan, tienen que ganar la competencia cuando pueden interferir con la depredación o
alimentación de los chacales, la condición se relaja un poco, o sea, lo hace más fácil que los buitres sobrevivan. Y si hay bastante interferencia, lo hace posible que para que persistan no solo los buitres, sino también el anthrax bajo circunstancias o condiciones donde normalmente no podrían sobrevivir. Con nuestras estimaciones de los valores de los parámetros en el modelo, vimos que sin interferencia, o sea, cuando K sea igual a 0, no sobrevivan los buitres. Cuando K es igual a 5 multiplicado por 10 al poder menos 7, todavía no pueden sobrevivir los buitres, pero cuando K sea 5 por 10 al poder menos 6, sí es posible porque ya ahí entramos en la región de estabilidad debido a la bifurcación hacia atrás. Bueno, esto ya les había mencionado. Anthrax y los buitres afecta el umbral de sobrevivencia el uno del otro. Y la competencia reduce la tasa de depredación de los cadáveres. Lo que tenemos pensado hacer como siguiente trabajo es considerar el efecto de esta competencia como reduce el acceso de los chacales a los cadáveres. También puede impactar la transmisión de la rabia entre los chacales. Y pues ahí me paro. Vi que ya casi agoté la hora, pero si tienen alguna pregunta, estoy feliz de contestar. Muchas gracias, Chris. Tenemos tiempo para unas preguntas, 2 o 3 preguntas. Heiser, por favor. Hola, Crips, muy bonito tu trabajo. Invité a unas alumnas de biología que están haciendo un poco de ecoepidemiología y les vino como anillo al dedo tu plática. ¿Has considerado, por ejemplo, o sea, lo que acabamos de ver es que haya bifurcación hacia atrás beneficia a los buitres? Sí. ¿No? Sí. O sea, porque hay un incremento gigante en su población. O sea, la bifurcación hacia atrás no siempre es un fenómeno indeseable. Así es. Ok. Sí, pues bueno. Muy interesante. Gracias. Beneficia al fenómeno que uno está modelando. En este caso, bueno, para los buitres, su sobrevivencia es un fenómeno bueno. Sí. Ok, muy padre. Gracias, César. Gracias por estar. Es un gusto saludarlo. ¿Alguna otra pregunta? Apareció Sí, una. Alex, por favor. Alex Uriel, por favor. Hay uno. Si quieres, te leo por aquí. Sí, por favor. Hazla, por favor. Ok. Bueno, mi pregunta era acerca del modelo que plantea. Usted utiliza un factor de interferencia de los buitres en la población de los buitres en los chacales. Y mi pregunta es, ¿por qué no al revés? Por ejemplo, ¿por qué no
mejor ver que el factor de interferencia que tienen los chacales con los buitres, o si es, no sé, equivalente, o qué pasó. Sí, pues ciertamente sería posible incorporar una interferencia de la parte de de los chacales hacia los buitres, tal vez para representar la capacidad, si hay muchos buitres, muchos chacales para impedir el acceso a un solo buitre. Pero la razón por la cual decidimos investigar solo la interferencia de la parte de los buitres es que el efecto de la competencia es sobre la sobrevivencia de los buitres, y encontramos que sin interferencia, los buitres solo sobreviven si ganan la competencia. Entonces, si empezamos con el modelo de competencia explotadora y luego agregamos algo que lo hace aún más difícil sobrevivir a los buitres, no vamos a encontrar una razón o un mecanismo que explica la persistencia de los buitres. Sabemos que van a persistir los chacales, porque los chacales no están dependientes de esta competencia, pero los buitres sí. Y si partimos del modelo de competencia explotadora, ya parece difícil que los buitres sobrevivan. Entonces, estamos buscando mecanismos que expliquen la persistencia observada de los buitres. Y pues decidimos investigar el efecto de la ventaja que tienen llegando al primero. La otra cosa en cuanto a la capacidad posible de los chacales para impedir el acceso a los buitres es que, aunque se ha medido mucho, o sea, se han estudiado mucho los animales y los ecosistemas dentro de este parque, no se han tomado datos de este tipo de interferencia. Se saben hasta qué distancia pueden detectar los buitres a los cadáveres, y desde qué distancia pueden detectar los chacales a los cadáveres, el tiempo de llegada y cosas de este estilo, pero no han medido la interferencia directa de los chacales una vez llegadas ahí. Entonces, no tuvimos datos del cual tomar un modelo como se propone. Pero sí sería posible con más datos. Hay otra pregunta aquí, que los mutualismos pueden provenir de antagonismos. Si hay un efecto positivo entre los tres depredadores, hay cierta manera aquí en que hay este tipo de efecto. Por ejemplo, los dos carroñeros quitan los cadáveres infectados que son necesarios para la transmisión del anthrax. Entonces, aunque los carroñeros están compitiendo entre ellos mismos, también están compitiendo juntos contra la transmisión del anthrax. Y tienen, bueno, aunque a lo mejor no están conscientes de esta competencia o de este efecto, les conviene, porque al eliminar la transmisión del anthrax, van a haber más cebras, lo cual implica que luego habrá más cadáveres para alimentarse. Entonces, hay un mutualismo indirecto aquí, pero en esta situación es la única cooperación o mutualismo que yo observo.
Muy bien. Algo más está comentando el doctor Ortiz Pulido. Él es un colega de biología. Dice, Órale. en interacciones biológicas hay una máxima que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues no solo en biología. Sí, bueno, aquí, como estaba diciendo, hay cierto efecto con los carroñeros que cada uno está quitando otro competidor que es el patógeno, pero si el patógeno y uno de sus competidores están tratando de eliminar el otro competidor, no veo ahí cómo este efecto se puede modelar. O sea, hay una asimetría entre los competidores. Hay 3 de ellos, pero 2 siendo del mismo tipo pueden tener un efecto común en contra del tercero. No sé. Muy bien, pues gracias a todos ustedes por haber asistido a esta primer conferencia de la Escuela de Modelación. Le agradezco al doctor Cripps que haya aceptado la invitación. Siempre es un placer escucharte, Chris. A todos los colegas que amablemente asistieron también a esta charla, les doy mis gracias profundas y a todos los estudiantes, espero que les haya gustado. Nos vemos por aquí la próxima semana con la segunda conferencia. Chris, muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Roberto. Gracias a todos que hayan dedicado un poco de tiempo hoy para escuchar esto. Fue un placer y quedo abierto a cualquier comunicación después. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Igualmente, adiós. Chao. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Gracias, bye. Gracias a ustedes. Gracias, Raúl. Al contrario, a ti. Con mucho gusto. A los estudiantes de otras universidades, también muchísimas gracias. Sobeida, gracias por acompañarnos. Un gusto. Buenas tardes a todos. Listo, profesor. Todo un éxito.